Nos vamos a dedicar en esta unidad en solo a sistemas de ecuaciones lineales diferenciales de primer orden. Veremos que la teoría general de los sistemas de ecuaciones diferenciales y el procedimiento de solución es similar a de las ecuaciones lineales de orden superior. Este material es fundamental para el análisis de sistemas de ecuaciones también no lineales de primer orden que se pueden abordar en algún siguiente curso de ecuaciones diferenciales. Incluso me parece que también en métodos numéricos se aborda ese tipo de soluciones de las ecuaciones diferenciales no lineales. En esta unidad vamos a trabajar exclusivamente con las lineales. Las ecuaciones diferenciales con problemas, con valores en la frontera. Vamos a trabajar también la notación matricial y sus propiedades que se utilizarán extensivamente a lo largo de esta unidad. Si ustedes no están familiarizados con esos conceptos, en especial de matrices, del álgebra matricial, o mejor dicho, de un texto llamado álgebra lineal, pues recomiendo que busquen información acerca de matrices. Déjenme revisar si puedo yo subir algún documento, o mejor dicho, un apéndice, en donde ustedes lean algunos conceptos del álgebra matricial, ¿vale? Y bien, entonces nosotros iniciamos con este tema. Vamos a abordar parte de su fundamento para que nosotros podamos resolver un problema de manera general. Aquí tenemos en el punto número 1 la teoría preliminar. Aquí nos muestran un tipo de ecuación diferencial que ya conocemos, hemos estudiado, que son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿vale? Aquí podremos notar que tenemos una ecuación diferencial de primer orden, aquí hay otra, hasta n, ecuación diferencial de primer orden. Cuando nosotros tenemos más de dos, incluso dos ecuaciones mayor o igual a dos ecuaciones diferenciales de primer orden, pues ya formamos nosotros un sistema. Todo esto que tenemos aquí, repito, ya es un sistema, ¿vale? Que son casos especiales de los sistemas que tienen la siguiente forma normal. Entonces, podemos observar nuevamente que tenemos como derivada de primer orden, tenemos aquí una función g de 1, que obviamente puede tener la variable t e incluso la variable x. Lo mismo ocurre para la segunda y para la tercera. Entonces, recuerden ustedes que nuestro trabajo es encontrar la solución de este sistema, ¿vale? Aquí el sistema lo conforman pues una gran cantidad de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿vale? Entonces, a ese sistema que tenemos aquí en la ecuación número 1, o la expresión número 1, de n ecuaciones diferenciales de primer orden, se denomina un sistema de primer orden. Entonces, nosotros podemos identificar que teníamos ahí algunas funciones, G1, G2 hasta Gn. Recuerden esas funciones, ¿cuáles son? Bueno, pues serían, si nosotros las marcamos, sería esta parte, ¿vale? Sería esto. Esas son funciones que pertenecen al sistema de primer orden y además nos dicen que son lineales. En las variables dependientes x1, x2 y xn. Nuevamente podemos nosotros observar las variables. Podemos marcarlas aquí también, que serían estas, esta y esta.
en donde nosotros obtenemos la forma normal de un sistema de ecuaciones lineales de primer orden. Así quedaría expresado nuestras ecuaciones en este caso, obviamente de su manera general. Aquí tenemos la primera derivada, que será igual a una función de t que está siendo multiplicada por x1. También vemos que hay un coeficiente a1, 1. Tenemos el segundo término, también podría ser de la segunda variable, x2, y tenemos la función t, ¿vale? Que sería a1, 2. Y así sucesivamente, hasta una función f1 de t. Lo mismo ocurre con la siguiente ecuación diferencial de primer orden y hasta n, ¿vale? Esa sería la forma general expresada en nuestras ecuaciones diferenciales. Ahora, en este caso, en este sistema, nosotros tenemos un sistema lineal, ¿vale? Ese es un sistema lineal. Tenemos ahí algunos coeficientes, los hay, están los coeficientes A y ésima, J, ésima, que serían estos numeritos, o bueno, esos coeficientes que ustedes pueden observar en esa parte. Se los estoy marcando de color rojo, ¿vale? Para que los identifiquen rápidamente. Entonces, hay que tener en cuenta que estos que marco, repito nuevamente, son coeficientes. ¿Coeficientes de quién? Pues de las funciones que tenemos ahí, en este caso de la función de t. Bien, sabemos nosotros que las funciones f y ésimas son funciones continuas en un intervalo común, el cual deberá de ser y cuando nosotros observemos que una función yésima de t sea igual a 0, nosotros podemos observar que el sistema lineal, en ese caso nos referimos a este, se dice homogéneo, ¿vale? De otra manera, no es homogéneo. Bien, entonces, nuevamente observamos el sistema número 2, ¿vale? Ahora, vamos a hacer la diferencia, en este caso, de un sistema homogéneo y no homogéneo. Ustedes podrán observar que tenemos aquí, donde les encerré de color rojo, pues, coeficientes, tenemos también la función de t, incluso tenemos las variables x1, x2 y x enésima. Ahora, esa parte que les voy a marcar de color negro, esta que tenemos aquí, nos va a determinar si este sistema es homogéneo o no homogéneo. Si nosotros decimos que esta función es igual a 0, esta también fuera igual a 0 y esta también fuera igual a 0, pues decimos que ese sistema es homogéneo. Si son distintos a 0, se dice que el sistema es no homogéneo. Entonces hay que observar esa parte de esas funciones y nosotros podremos saber si es el sistema, repito, homogéneo o no homogéneo, ¿vale? Nosotros aquí tenemos su forma matricial de un sistema lineal. Tenemos algunos vectores, ustedes ya pueden observar aquí, vectores columna. Tenemos también una matriz de coeficientes. Vamos a observar la primera parte en donde se nos comenta que tenemos x de t, tenemos a de t e incluso tenemos f de t, que denotan los vectores y matrices siguientes, ¿vale? Observamos un vector, ese es nuestro vector columna, de x de t. Vean aquí, depende mucho de nuestra matriz de coeficientes a, o en este caso tenemos aquí a de t, para que nosotros definamos el tamaño de este vector. Tenemos también la matriz a de t, que ustedes pueden observar aquí, que es dm por n. Tenemos aquí un vector en esta parte. Ese vector identifica
a las funciones, ¿verdad? F de 1, F de 2, hasta F de n. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de tener un sistema homogéneo y no homogéneo? Bueno, tenemos entonces aquí cada uno de estos vectores y matrices. Bueno, estos tres elementos que observamos tanto para X, A y F forman el sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, que se pueden escribir de esta manera. Recuerden que de acuerdo a la expresión número 2 que tenemos aquí, que sería toda esta parte, sería todo esto, vamos a expresarlo en esta notación. Tenemos aquí que la derivada del vector x con respecto a t, pues será igual en este caso, notamos a la derivada, ¿verdad? De la primera ecuación diferencial, tenemos a la segunda hasta n. Y esto a la vez será, pues, tener la matriz, en este caso de coeficientes, a tenemos aquí por por t. Tenemos también que está siendo multiplicada, ¿verdad? Tenemos esta matriz que es a por la de x, que en x serían todas nuestras incógnitas, ¿verdad? x1, x2 hasta xn. Más, aquí tenemos más la función f de 1, f de 2 hasta f de n. Bien, aquí tenemos entonces nuestro sistema ya desarrollado en su forma matricial. Bien, nosotros podemos observar que este sistema se puede expresar como una ecuación. Aquí tenemos nosotros la ecuación número 3, en donde tenemos que la derivada expresada aquí, pues es igual a x'. Esto deberá de ser igual, pues, a la matriz A de t por el vector columna x, en que nos referimos a esta parte como x, que es la de soluciones, y esta a la parte de A, más la función, en este momento, f de t, ¿vale? Nos comentan aquí que si el sistema es homogéneo, su forma matricial es la siguiente, ¿vale? Es algo que les comentaba hace un momento, que la función f de t nos va a decir si es un sistema homogéneo o no homogéneo. Si nosotros decimos que la parte de las funciones f de t son iguales a 0, pues decimos que es homogénea y se reduce del sistema 3 al sistema 4. Vean cuál es la diferencia de esta ecuación con esta ecuación. Bueno, la diferencia es que una tiene la parte f de t y la otra no lo tiene, ¿vale? Entonces, aquí nuevamente se nos recuerda que al sistema 3 que tenemos aquí se le denomina ecuación diferencial vectorial lineal no homogénea, ¿vale? Y la siguiente, que sería 4, se le llama una ecuación diferencial vectorial lineal homogénea, ¿vale? Entonces, identifiquen ahí cada una de esas ecuaciones por los incisos 3 y 4. Bien, aquí pues podrán notar también que tenemos un nombre extremadamente largo, eh, algo que vamos a estar mencionando en todo momento en esta unidad, ¿vale? Es una ecuación diferencial vectorial lineal, ya sea no homogénea o podría ser también homogénea, ¿vale? Bien, vamos a analizar el ejemplo número 1, que nos hablan de sistemas escritos en notación matricial, ¿vale? Tenemos aquí el inciso A, donde se nos comenta que si yo tengo esta expresión, entonces la forma matricial del sistema homogéneo, aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, será la siguiente. Bien, aquí tenemos un sistema pequeño, son de dos
ecuaciones diferenciales de primer orden, también podemos identificar que existe una parte 3x y otra parte 4y para la primera, para la segunda 5x y menos 7y. Si se nos pide a nosotros su forma matricial de este sistema, nosotros lo escribimos de esta manera. Escribiríamos x', recuerden que x' significa o simboliza para nosotros en este momento estas derivadas, ¿vale? Así lo vamos a colocar, simbolizan en este caso. Vamos a realizar o vamos a escribir en la matriz A. Para la matriz A necesitamos trabajar con sus coeficientes. Vean ustedes el primer, vamos a llamarlo renglón, sería 3 en X y sería 4 en Y. Entonces aquí escribimos, en este caso voy a escribir aquí X imaginariamente y Y, ¿vale? Entonces escribo 3, 4. Después, en la segunda ecuación diferencial, pues tenemos los coeficientes 5, X menos 7, Y. Los coeficientes serían 5 menos 7, ¿por quién? En este caso, por X. Esa sería nuestra solución, ¿vale? X. A pesar de que nosotros observamos que tenemos X y Y, en ese caso X, ¿verdad? Aquí lo vamos a escribir. X es igual, pues, a tener X, Y, ¿vale? Así, eso es lo que significa para nosotros tener X, este vector columna. Ahora, si nosotros quisiéramos trabajar el inciso B, en donde ahora el sistema es un poquito más grande, vean ustedes, tenemos nuestra ecuación diferencial, 1, tenemos aquí la 2, tenemos también la 3. Nuevamente podemos expresar estos elementos como X'. Ahora, hay que desarrollar, recuerden, o escribir la matriz A, ¿por quién? Por la de soluciones, más, en este caso, la de f de t. Si ustedes observan, aquí tenemos la variable x, tenemos y, tenemos z, y vean, aquí apareció t. Esto nos da a entender a nosotros que esto es una función f de t. Tenemos aquí 8x, 7y, menos z, más 10t. También formaría parte de f de t. Tenemos 2x, 9y, menos z, y luego tendríamos 6t. Eso también formaría f de t, ¿vale? Ahora, nosotros necesitamos escribirla en su forma matricial. Lo hacemos de esta manera. X' será igual a ¿qué? Verificamos los coeficientes de la primera ecuación diferencial. Sería 6, 1, 1. Por eso aquí escribimos 6, 1, 1. Después sería 8, 7, menos 1. Aquí escribimos es 8, 7, menos 1. Y en la tercera sería 2, 9, menos 1. Escriben 2, 9, menos 1. ¿Por quién? Por X. Nuevamente aquí X sería igual a ¿quién? Pues a X, Y y Z, ¿vale? Incluso les voy a marcar aquí de color rojo, que sería esta X, esta Y, esta Z, esta X, esta Y y esta Z, esta X, esta Y y esta Z, ¿vale? Ese sería para nosotros nuestro vector X. Y luego tendríamos más la función f de t. Aquí se las marqué porque existen en cada una de las ecuaciones diferenciales. Si en una ecuación diferencial no estuviera una función f de t, bueno, pues vamos a suponerla como 0. En este caso existen, y aquí vamos a escribir ese vector columna, que sería más t, 10t y 6t. Y así nos quedaría a nosotros expresada su forma, en ese momento su forma matricial. Así nos quedaría, ¿vale? Entonces vean el trabajo que hay que realizar para poderla expresar en esta manera, ¿vale? Bien, creo que aquí no hay mucho problema. Son pasos elementales que tenemos del álgebra lineal. Y bueno, vamos a trabajar ahora con la definición número 1, en donde nos hablan del vector solución. ¿Quién es este vector solución? ¿Cómo hay que expresarlo?
¿Y de qué trata este vector solución? Bueno, nosotros, o bueno, en este momento, al inicio de esta sesión, pues platicábamos, o yo les mencioné mucho, la de el vector solución, ¿vale? X, incluso aquí, vean ustedes, se los estoy escribiendo, se los mencioné, creo que en uno anterior es este, también aquí se los escribí, ¿vale? Son soluciones, es el vector solución. El vector solución en un intervalo i es cualquier vector columna, ¿vale? Eso ya lo entendemos, lo hemos analizado con algunos ejemplos en este momento. Para nosotros, un vector solución sería expresado de esta manera, que sería x, la mayor parte de esos ejercicios y de esta unidad vamos a trabajar x, entonces tengan mucho cuidado en sus notaciones. Este vector x, algo que estudiamos desde nuestro curso de cálculo vectorial, es que los vectores se pueden expresar de una letra un poquito más oscura, o mejor dicho, negrita. Traten ustedes de hacer esa diferencia, de resaltar este vector, ¿vale? Entonces, x será igual a ¿quién? Pues a la cantidad de soluciones. ¿Qué sería? Podría ser x1, x2 hasta xn. Bien, estas entradas son funciones diferenciables y que satisfacen al sistema 3 en el intervalo i, ¿vale? Ese sería para nosotros esa definición o ese concepto de vector solución. Y recuerden, ¿quién es el sistema 3? Bueno, el sistema 3 sería esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Ese sería el 3, ¿vale? El 3 en esa parte. Bien. También nos comentan que el vector de solución que nosotros tenemos, ¿verdad? Por parte de una ecuación diferencial, lineal, vectorial, no homogénea, es por supuesto equivalente a una cantidad n de ecuaciones escalares. Es decir, que x1 puede valer, por ejemplo, phi1 de t, ¿verdad? x2 puede valer una función también de t, hasta xn podrían valer también una función de t. Entonces ven aquí, hay que empezar a entender esta parte, porque más adelante cuando nos den el sistema, pues hay que decir, bueno, ¿y qué voy a encontrar, no? O qué voy a buscar. Y lo que intentamos buscar es la solución del sistema. Pero esta solución del sistema está dada, su solución, por funciones, en este caso, o bueno, ecuaciones escalares, ¿vale? Que pueden ser interpretado geométricamente como un conjunto de ecuaciones paramétricas de una curva en el espacio, ¿vale? Imagínense que les preguntaran, ¿no? En examen o en tareas, ¿qué es o qué estamos encontrando en ese vector de solución? Bueno, lo que estamos encontrando como solución, pues es un conjunto de ecuaciones paramétricas, ¿vale? De una curva en el espacio. Bien, nosotros desde nuestro curso de cálculo vectorial trabajamos con ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Esas ecuaciones paramétricas tienen una particularidad muy especial que si las comparamos con una función. Lo que pasa es que en las ecuaciones paramétricas no cumplen algunos requisitos de una función, ¿vale? Nosotros podemos también recordar de ese curso de vectorial que la curva en el espacio, si la estamos viendo en la tercera dimensión, ¿verdad? Tendremos pues tres funciones componentes que nos dirán en este caso la función correspondiente para la dirección de la primera componente, por ejemplo, vamos a llamarla X, para la siguiente sería Y y para la tercera sería Z. Eso sería en el espacio. Imagínense que nuestro sistema fuera como este, chiquitito, que estudiamos hace un momento, pues su solución, su ecuación paramétrica, pues sería en dos funciones componentes, una en X y otra en Y, ¿vale? Depende mucho de nuestro sistema. Imagínense ustedes que les proporcionaran un sistema de 4x4, ¿vale? Donde la matriz fuera de 4x4, pues
obviamente cada una de esas funciones pues va a tener su conjunto de ecuaciones paramétricas, ¿vale? Bueno, en el caso importante, si n fuera igual a 2, pues vean ustedes, tendríamos x1 con una solución phi de t, y tendríamos también como x2, también sería una función en este caso de t, que representan una curva en el plano x1 y x2, ¿vale? Es lo que a nosotros nos muestra o nos hacen imaginar en este caso con las soluciones de estos sistemas, ¿vale? Bueno, tenemos aquí que es práctica común, aquí vamos a marcarlo también, es práctica común llamar a una curva en el plano una trayectoria y llamar al plano x1, x2 el plano fase. Bien, nosotros ya lo hemos estudiado en ese curso. Aquí hay muchos términos de ese curso, de vectorial, en donde una trayectoria, pues es para nosotros una curva, ¿verdad? En el plano, y nosotros llamamos a ese plano de x1 y x2 como un plano fase, ¿vale? Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí nosotros lo llamamos como la verificación de soluciones, ¿vale? Imagínense ustedes que ya nos dieron un problema para poder aplicar la solución. En ese caso, imagínense que la definición número 1 ya fue resuelta. Alguien por ahí ya resolvió el sistema, ya tienen las soluciones. Y nosotros vamos a verificar que esa solución que se halló o a nosotros nos proporcionen, pues verificar si son correctas. Además, nosotros tenemos que verificar que satisfagan en el intervalo, en este caso de menos infinito a infinito. Recuerden que cuando nos hablaban del intervalo i, pues puede ser cualquier intervalo, no necesariamente pudiera ser otro más pequeño, ¿vale? Pero bueno, aquí en vamos a trabajar de menos infinito hasta infinito. Bien, aquí se nos muestra, y se los voy a colocar, se los voy a marcar. Este es x1, ¿vale? Y luego tenemos en la siguiente x2. Ahí está. Tenemos dos soluciones. Es decir, que de acuerdo a la definición número 1, x fue igual a x1 de t y x2 de t. Así, ¿vale? En nuestro sistema, pues se nos pidió calcular esto. Y ya se resolvió y tenemos aquí la solución. Tenemos la solución, podemos trabajarla en esta forma, en la última, ¿vale? En cada uno de estos podemos trabajar esa sección y nos dicen que este x1 y este x2 son soluciones de este sistema, ¿vale? Que sería el 5, ¿vale? Que es nuestro sistema 5. Déjenme revisar, creo que se parece a unos que habíamos calculado aquí. No, ese es 3, 4, 5 menos 7. Oh, bueno, es distinto. Bueno, aquí tenemos otro. Tenemos de ese sistema, ¿vale? Ustedes podrán observar que tenemos x' es igual a 1, 5, 3, 3. Y entonces x, aquí x, representaría x1 de t. Aquí sería x2 de t. ¿Vale? Así nos quedaría. Y esta x1, pues va acá. Y esta x2 se coloca aquí. Ahora, nosotros sabemos que de acuerdo a esto, pues debemos de verificar que efectivamente sea la solución. Aquí tenemos x' de 1 y x' de 2. Bueno,
Recuerden que los valores de x, aquí les vamos a escribir x1, recuerden a qué fue igual. x2, a qué fue igual. Bueno, x1, tenemos que fue e a la menos 2t, e a la menos 2t, después tenemos menos e a la menos 2t, ¿vale? Así nos quedaría, y x2 fue 3 por e, me parece que fue 6t, déjenme rectificar, sí, 6t, y luego tenemos 5 por e a la 6t, ¿vale? Ahí tenemos. Nosotros derivamos estos vectores. Recuerden ustedes la derivada de la exponencial, que sería e a la menos 2t, nos quedaría menos 2 veces e a la menos 2t. Si derivamos la siguiente, nos quedaría 2 veces e a la menos 2t. Si derivamos este vector, nos quedaría de 3e a la 6t, nos quedaría 18e a la 6t. Y aquí derivando la siguiente parte sería 30 por e a la 6t. Ya que tenemos nosotros estas derivadas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a trabajar esa parte, ¿vale? De tener a por x1. Recuerden ustedes cuánto vale su matriz A. Bueno, la matriz A, de acuerdo al problema, lo tenemos marcado aquí, ¿vale? Que sería esta. Esa es la matriz A. Entonces la tomamos, la copiamos y aquí la expresamos, ¿vale? Que este sería A. Ahora hay que multiplicarla por x1. Si ustedes observan, multiplicarla por x1 se refiere a este vector que tenemos aquí, ¿vale? Este, que le estoy marcando. Nuevamente lo copiamos y lo pegamos aquí. Ahora, efectuamos las multiplicaciones. En este caso, tendríamos E1 por E a la menos 2t, nos quedaría esta expresión, y luego tenemos 3 por menos E a la menos 2t, nos quedaría esta expresión. Recuerden ustedes cómo multiplicamos una matriz A por un vector. Bueno, pues es algo de álgebra lineal, ¿vale? Tenemos aquí 1, 3, 5, 3. Y luego tenemos la función, vamos a llamar 1f de t, y la función f2 de t. Lo que hacemos es muy sencillito, no es muy difícil. Tenemos que multiplicar esta fila por esta columna, ¿vale? Y es prácticamente lo que hicimos aquí, este por este. ¿Y qué nos dio? Pues esto, ¿vale? Bien. Hacemos algo similar para la siguiente parte. Tenemos ahora este, ¿verdad? Por este. Es decir, multiplicamos 5 por e a la menos 2t, nos va a quedar 5 por e a la menos 2t. Luego lo multiplicamos por 3, nos va a quedar menos 3 e a la menos 2t. Simplificamos, recuerden que en cada una de esas líneas que les coloqué, ya sea de color azul o de color morado, hay que realizar sus operaciones en ese momento. Ven aquí tenemos una exponencial a la menos 2t menos 3e a la menos 2t. Como una exponencial aquí es positiva, la otra es negativa, nos quedaría esta parte, ¿vale? En la parte de la línea de morado tenemos 5, es un 5 positivo por una exponencial a menos 2t. Aquí tenemos menos 3, hacemos la diferencia y nos quedaría 2 positivo. Y vean ustedes, esta sería nuestra respuesta, es decir, tendría que ser x'. Y recuerden ustedes que ya calcularon x'. ¿Y x' a qué es igual? Bueno, pues aquí lo tenemos, se lo estoy marcando, o se lo estoy relacionando en color morado. Entonces, vean ustedes, comparen en este caso esos vectores. Aquí vamos a borrar, voy a borrar y les voy a marcar un mismo color para que lo identifiquen. Vamos a ponerlo de color verde, creo que se ve muy bien. Aquí este
Se compara este con este, ¿vale? Y deben de ser iguales, ¿vale? Aquí encontramos nosotros directamente x' de 1 y aquí nosotros encontramos la solución, ¿vale? Deben de ser iguales. Vamos a hacer algo similar ahora con la solución número 2. En la solución número 2 se nos pide en este momento, pues, A por x2. Recuerden que A es la matriz de coeficientes y 2 sería nuestra solución número 2. Aquí tenemos entonces A, ¿vale? Y luego tendríamos que trabajar con B, perdón, sería x2, ¿vale? Ahí está. Hacemos nuevamente la misma operación que les mostré en este apartado. Ustedes multiplican la primera fila por la columna que tenemos de este vector y nos quedaría este resultado. Recuerden, sería 1 por 3e a la 6t, va a quedar 3 por e a la 6t, multiplicamos 3 por 5, son 15, por la exponencial a la 6t. Después, en este momento, pues resolvemos la siguiente parte, que sería de 5 y 3, que sería el segundo renglón de la matriz A por el vector que tenemos aquí, ¿vale? Se multiplica 5 por 3, son 15, ¿verdad? E a la 6t, multiplicamos 3 por 5, son 15, e a la 6t. Nuevamente resolvemos esas operaciones, en este caso es una adición, verificamos la primera, tenemos 3 veces la exponencial a la 6t, más 15 veces por la exponencial de e a la t, que serían al final los 18 que tenemos aquí, por una exponencial a la 6t, tenemos aquí 15 más 15 nos da 30. 30 por e a la 6t. Ahora, esto sería la solución, pero en este momento lo llamamos x'2. Entonces, nuevamente, ya borré ahí una parte, comparamos esta sección, ¿vale? Aquí la vamos a comparar, esta que tengo aquí con esta, que igual voy a tener que borrar y lo comparamos, ¿vale? Con esta, ¿vale? Aquí voy a chocar, ahí está. Voy a pasar ahí el signo igual, casi lo traspaso. Y tenemos ahí. Estos, si ustedes observan, pues deben de ser también iguales, ¿vale? Que serían los mismos. Tenemos 18 veces e a la 6t y luego tendríamos 3 por e a la 6t, ¿vale? Entonces de esta manera podemos nosotros verificar que efectivamente es una solución, o bueno, son soluciones de este sistema lineal. Bien, aquí nos recuerdan que la teoría de los sistemas de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden es similar a la de las ecuaciones diferenciales lineales de orden n, ¿vale? Entonces aquí a nosotros nos dan a entender que también podemos trabajar ecuaciones diferenciales lineales de cualquier orden, pudiera ser de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5, etcétera. Pero bueno, ahorita estamos trabajando con las de primer orden. Bien. Bien, entonces vamos a continuar. No sé si tengan preguntas hasta aquí de lo que hemos estudiado. Es un poquito de álgebra lineal. Y bueno. Bien, ahora vamos a trabajar con la parte de sus valores iniciales. Recuerden ustedes que una ecuación diferencial también puede tener valores iniciales. Recuerden que las de primer orden solamente tenían una.
cuando estudiamos las ecuaciones diferenciales de orden superior, pues ya tienen una cantidad n de valores iniciales. Nosotros podremos recordar, por ejemplo, de una ecuación diferencial de orden 2, pues en ese momento debe de tener al menos 2 valores iniciales. Una de orden 3, una ecuación diferencial de orden 3, debe de tener al menos 3 valores iniciales de acuerdo al problema. Bien, nosotros vamos a trabajar con esa sección. Se nos recuerda que si nosotros suponemos que t subíndice 0 denota un punto en un intervalo i, y nosotros lo podemos expresar de esta manera. Vean ese punto t subíndice 0, que es un punto en un intervalo i, se evalúa aquí en el vector x, en este punto t0, obviamente se hace para cada uno de estas soluciones, que sería x1 de t0, x2 de t0, hasta xn de t0. Y también nosotros podemos observar que x subíndice 0 será igual a este vector columna, que serían los valores de lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Bueno, vamos a identificar o vamos a intentar revisar qué son estos valores de lambda. Recuerden aquí que tenemos este vector de lambda, en donde nos dice que la lambda yésima, la que ustedes elijan, cualquiera, son constantes dadas, ¿vale? Son constantes, entonces el problema para nosotros sería resolver este sistema, ¿verdad? Que sería x' es igual a a de t por x. Recuerden que a de t sería una matriz de coeficientes, también la podemos llamar matriz A. Tenemos aquí x, x será un vector solución, también lo podemos llamar un vector columna solución, más f de t. F de t es un vector de funciones de la variable t, y el cual nos dicen que también puede estar sujeto pues a esta condición, que cuando x de t0 es igual a x de 0, ¿vale? Entonces tenemos estos dos vectores que van acompañados, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos una nueva expresión que sería la expresión número 6. Y en este caso será un problema de valores iniciales en un intervalo i. Bien, vamos a trabajar con la siguiente parte, en donde tenemos aquí un teorema, creo que ya lo vieron, el teorema número 1. El teorema que tenemos aquí es un teorema básico de existencia y unicidad, relacionado con la ecuación diferencial vectorial número 3, y que forma parte del problema número 6. Aquí cuando nos dicen de la ecuación diferencial 3, pues es esa ecuación diferencial vectorial no homogénea, lineal, en este caso es esta ecuación, ¿vale? Aquí le podemos poner el 3, el inciso 3, y también que forma parte del problema 6, obviamente ya con su valor inicial. Tenemos aquí entonces el teorema 1 de la existencia y unicidad. Existencia de una única solución, así se llama en este teorema. Nos comenta que si nosotros suponemos que las entradas de la matriz A de t y el vector columna, que tenemos como una función f de t, recuerden quiénes son estos datos, nosotros podemos aquí imaginarlos. Vector columna f de t sería esta, ¿vale? Y luego tenemos la matriz A de t, sería esta parte, ¿vale? Aquí nos relacionan que esas entradas de A de t y f de t, que son matrices y columna, pues son funciones continuas en un intervalo común i, que contiene el punto que se nos mencionó aquí, t0. Entonces, existe una solución única del problema de valores iniciales en el intervalo i. Eso es lo que se nos platica por parte del teorema número 1, que debe de tener una solución, siempre y cuando pues ese punto, ¿verdad? T0, pues pertenezca al intervalo i. El intervalo i, recuerden, se los comenté hace unos minutos, que puede ser de menos infinito
a infinito, ¿verdad? Incluso pudiera ser otro, por ejemplo, de 0 a infinito tal vez. Depende mucho qué intervalo trabajen ustedes, o de acuerdo al problema. Pudiera ser también de menos infinito a 0, ¿vale? Pero depende mucho, ¿vale? De las funciones. Bien, entonces nosotros podemos entrar a la siguiente parte, llamada sistemas homogéneos. Ya se imaginarán a qué nos referimos con esta parte de sistemas homogéneos, ¿vale? Bien. Vamos a trabajar entonces con las siguientes definiciones y teoremas solamente para sistemas, en este caso, homogéneos, ¿vale? Aquí nos comentan que vamos a trabajar los coeficientes a y ésimo, j y ésimo, y también las funciones f y ésimas, que son funciones continuas en un valor t en un intervalo i. Entonces tenemos el siguiente resultado, lo llaman ellos el principio de superposición para las soluciones de los sistemas lineales. Entonces aquí tenemos en este momento pues parte del teorema número 2, que es o nos habla del principio de superposición, ¿vale? Bien, entonces aquí lo marcamos, que sería el principio de superposición, y se nos recuerda que si nosotros tenemos x1, x2 hasta x m ésima, en donde es un conjunto de vectores, solución del sistema homogéneo 4. Recuerden aquí que la 4 es un sistema homogéneo, es decir, que tiene esa parte de x' es igual a de t por x, ¿vale? Entonces, en un intervalo i, entonces la combinación lineal sería la siguiente. Tenemos aquí esa combinación lineal que es un producto, ¿verdad?, de las constantes C1 por X1 más C2 por X2 y así sucesivamente hasta la constante CKésima por X enésima. Y aquí tenemos nosotros la sumatoria que también expresa un resultado de este tipo, como lo que tenemos nosotros en esa parte, ¿vale? Identificamos qué son las CKésimas. Bueno, son constantes arbitrarias, eh, que también deberán de ser una solución en un intervalo i. Bueno, en el teorema número 2 se observa que el múltiplo constante de cualquier vector solución de un sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden es también una solución, ¿vale? Aquí tenemos que nos hablan de un múltiplo constante, ¿vale? Bien, entonces nos quedamos en esta sección, nos quedamos en esta parte y continuamos en la siguiente sesión, ¿vale? Bueno, bien, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar de lo que vimos hoy. No, profesor. Ok.